Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Saludos a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Como todos los sábados nos encontramos en Voces del Senado, el noticiero que reporta a ustedes las noticias más importantes que ocurren en el Legislativo. Con esta canción del maestro José A. Morales, Yo también tuve 20 años, damos inicio a este programa. Saludamos a todos los oyentes y también a los coterráneos del maestro en el departamento de Santander, asimismo a los senadores liberales Jaime Durán Barrera y Horacio Serpa, Doris Vega y Mauricio Aguilar del Partido Opción Ciudadana, y al congresista Bernabé Celis de Cambio Radical. Soy Diego Fernando Monroy. Desde este momento, con mi colega Sandra Pupo, les contaremos los hechos que fueron noticia y que están ocurriendo en el Senado de la República, que marcan la historia del país. Sandra, muy buenos días. Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes, especialmente a quienes nos reportan sintonía en el departamento de Santander. Este programa es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la Secretaría General Gregorio El Haj Pacheco y en la Dirección Administrativa Astrid Salamanca. En la dirección mi compañero de cabina Diego Fernando Monroy, jefe de información y prensa, producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres, coordinación Maritza Pardo. Aquí están los titulares. 75 votos le dijeron sí a la refrendación del nuevo acuerdo de paz con las FARC. Les tenemos la crónica de cómo transcurrió una de las jornadas más largas de trabajo que se ha vivido en el recinto de la plenaria. Jóvenes piden que el gobierno refrende el proceso de paz en las urnas. El Centro Democrático irá a las calles para lograr la refrendación popular de los acuerdos de paz. Y por último, la refrendación popular no sería necesaria para blindar acuerdos de paz. Voces del Senado. Entonces cierra el registro y anuncia el resultado, señor secretario. Señor presidente, la votación a la proposición leída por el honorable senador Horacio Serpa es la siguiente: 74 votos electrónicos por el sí, un voto manual del senador Roberto Belén, para un total de 75 votos por el sí. No hay ningún voto en contra. Ha sido aprobada. ¡Viva la paz! ¡Viva Colombia! Así fue la votación que cerca de la medianoche del pasado 29 de noviembre aprobó la refrendación del acuerdo de paz pactado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Algo más de 13 horas duró la discusión, en donde más de 70 congresistas expresaron los puntos de vista y asimismo los negociadores del gobierno y los líderes del sí y el no. Así es, Diego, fue una larga jornada la que cumplieron los congresistas, la cual empezó hacia las 10:30 de la mañana. La promesa por parte de la mesa directiva en cabeza del presidente Mauricio Liscano fue de dar un debate equitativo, incluyente y de cara al país. El equipo de Voces del Senado hace para ustedes, amables oyentes, un recuento de lo sucedido. La sesión formal inició con la participación de representantes de diferentes sectores de la sociedad civil. Esta es la primera parte de nuestra crónica. Sandra y oyentes, les cuento que el primero en tomar el micrófono del recinto de la plenaria fue el jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, quien agradeció los esfuerzos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para lograr un nuevo documento consolidado e hizo un llamado al Congreso de la República para que no se repita la tragedia. Tenemos 8 millones de víctimas, 222.000 muertos, la mayoría de ellos civiles, 91.000 solicitudes de inscripción por despojo de tierras, 64.000 acciones del conflicto armado hasta el 2015. No podemos perder el esfuerzo logrado, no podemos regresar a repetir esta tragedia, porque al juicio del gobierno, el acuerdo no solo permite poner fin al conflicto, sino que también es una oportunidad de transformación en muchos campos de la vida nacional. Es lo que literalmente el pueblo llama matar dos pájaros de un tiro. Si uno termina un conflicto y a propósito de ello abre la oportunidad de un proceso de transformaciones importantes en Colombia, me parece que, aludiendo a esa antigua y famosa cuña de publicidad televisiva, este es el negocio completo.
Así es, y seguido Yolanda Pinto de Gaviria, esposa del asesinado gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, resaltó que ha esperado ansiosamente por el momento de paz, afirmando que con esperanza apoyó el primer acuerdo y que con mucha más esperanza recibirá el nuevo acuerdo de paz. Que es el momento más importante de la historia de Colombia, el momento de ponerle fin a 52 años de un conflicto insensato que nos ha quitado seres valiosos, colombianos maravillosos y también guerrilleros colombianos. Soy una víctima directa del grupo guerrillero de las FARC. Soy una viuda de este injusto, inútil e innecesario conflicto armado. He vivido la mayor parte de mi vida en un país en guerra. Mis hijos y mis nietos no han podido vivir un día sin guerra. Y hablo también por muchas de las víctimas de mi país, en especial por valiosas mujeres que a mi lado me acompañaron a luchar por la libertad de nuestros seres queridos. El turno fue para el ex senador del partido de la U, Juan Lozano, líder del No. Afirmó que el Congreso no tiene facultades para refrendar los acuerdos de paz. Abro comillas, ojalá podamos tener una paz sostenible, pero la facultad de aprobar los acuerdos se la entregó el presidente al pueblo colombiano. Cierro comillas. No es justo con la FARC, con el gobierno, con el Congreso y con los colombianos dejar sometido a un procedimiento atípico el procedimiento de validación y legitimación del acuerdo por el bien de las propias FARC. Aquí cambian las mayorías parlamentarias en el 2018, con el mismo argumento se podría reversar esto. Lo digo con todo respeto, con toda consideración y con la convicción de que se le hace un daño inmenso a Colombia y a la paz. Cumpliendo con la agenda que planteó el presidente del Senado, las religiones también participaron en este arduo debate. Así, John Milton Rodríguez, líder de las iglesias cristianas por el No, explicó ante el país que el acuerdo debe estar en manos de los colombianos y deseó que la paz del Señor acompañe al país en este proceso. La construcción de una Colombia en paz ha sido la principal bandera de la Iglesia Cristiana de Colombia en sus 150 años de existencia. Es importante precisar que nuestra expresión representa a la cristiandad que se identificó con el No el pasado 2 de octubre. Por tal motivo y con el ánimo de lograr la paz, participamos de las jornadas de trabajo dentro del bloque del No con los delegados del gobierno e incluso yendo a La Habana por invitación del gobierno a hablar con miembros de las FARC. Nuestras propuestas y nuestras posturas no obedecieron a mentiras, de invenciones, ni a posiciones fanáticas, obedecieron a convicciones firmes, más bien libres de conveniencias, de intimidaciones o de falacias. Luego, Ervin Hoyos utilizó su intervención para recordar muchos nombres de las víctimas del conflicto que hoy siguen secuestradas. El director del programa Voces del Secuestro, en representación de los del No, exigió la libertad de las personas privadas de la libertad sin negociación alguna. Los condenaron a muerte porque las FARC, para que no se les pruebe la responsabilidad, no los va a liberar. Necesitamos a ellos vivos, los exigimos vivos, y las FARC nos tiene que responder por todos estos secuestrados vivos. No hay condiciones negociables cuando hay la vida de una persona de por medio. Los exigimos vivos, los queremos vivos, y este Congreso en pleno tiene que exigirle a las FARC como respuesta humanitaria a este proceso que estos secuestrados tienen que regresar vivos. En esto no hay condiciones de negociación. Daniel Duque, por la Juventud, le explicó a la plenaria del Senado por qué los jóvenes se tomaron las calles mientras se debatían los nuevos acuerdos de paz. Sé que toda mi generación, la generación de la paz, seguirá trabajando para lograrlo independientemente de nuestras posturas políticas. Por eso hoy es muy importante aprobar este nuevo acuerdo. Más que nunca, en lo corrido del año llevamos más de 60 líderes asesinados, 15 de ellos en las últimas 2 semanas. Su pecado, ser de izquierda, campesinos, líderes movilizadores y apoyar el proceso de paz. Al menos eso decían varios de los panfletos que los condenaban a muerte y que estaban firmados por grupos paramilitares. Voces del Senado.
Continuamos en Voces del Senado haciendo un recuento de lo sucedido durante la aprobación de la refrendación de los acuerdos de paz. A la parte que se escucharon los diferentes puntos de vista en la plenaria del Senado, se presentaron varias manifestaciones en la Plaza de Bolívar. La periodista Carolina Martínez habló con una de ellas, los jóvenes del No al Conejo. Compañeros de cabina, ellos afirman que no se presentaron mayores cambios en este nuevo acuerdo y que es un total desacierto refrendar el acuerdo de paz por medio del Congreso. Joseph Fuentes, coordinador de Juventudes del Centro Democrático, pide al gobierno que se tengan en cuenta la postura de las personas que votaron por el no y que se realicen las modificaciones que solicitaron los colombianos en las urnas. Sentimos que el gobierno Santos, muy ávido, intenta hacerle conejo a la población porque desde el inicio se comprometió a que el acuerdo iba a ser refrendado por el pueblo. Como vio el apoyo de la mayoría, el 83%, porque es que la abstención también fue una forma de decir no al plebiscito, decidió entonces utilizar su arma favorita, que es el Congreso, y pues lo que tan conocido es la mermelada. Entonces nos hace el conejo al callar la democracia, intentando pasarla a pupitrazo, como a él le gusta pasar todos los proyectos. Enviar el acuerdo a las urnas y que el pueblo decida y no se siga dividiendo al país, pidieron los jóvenes conservadores Santiago Rivera en su representación. La refrendación es ilegítima, la refrendación por medio del Congreso es ilegítima. El pueblo debe ser el que tome la decisión, ya lo ha dicho nuestro presidente David Barguil. Se ha dicho, incluso lo han dicho varios miembros de las Naciones Unidas, que piensan que este acuerdo es menor al que se estaba haciendo antes. Entonces debemos estar en contra de esta refrendación ilegítima, buscar un medio de refrendación popular para que así también exista reconciliación entre los colombianos. No más sí y no más no. Busquemos la reconciliación. Voces del Senado. Y seguimos escuchando las voces de las personas que fueron protagonistas esta semana en el debate que se realizó en el Senado de la República para el tema de la refrendación de los acuerdos. Es el turno de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, presidenta de la Federación de Gobernadores. Expuso un documento con las responsabilidades que deben tener los gobernantes y aseguró que los congresistas tienen que trabajar de la mano de los departamentos. Hoy los ojos de Colombia y del mundo están puestos en este recinto y en la decisión que tomen quienes por voluntad de más de 14 millones de ciudadanos que integraron actualmente el Senado y la Cámara de Representantes, quienes expresan las más diversas tendencias políticas, ideológicas, étnicas, sociales y religiosas. Aquí está representado un paso trascendental para cerrar esta horrenda fábrica de víctimas. La terminación del conflicto significará igualmente el fin de las FARC como grupo armado y su transformación en un movimiento político legal. Es impensable que a punto de lograrse se vaya a frustrar tan trascendental hecho para la paz y la democracia colombiana. Estos dos fundamentales razones serían suficiente argumento para que los gobernantes departamentales respaldáramos el nuevo acuerdo de paz y solicitemos su refrendación e implementación. Tener la oportunidad de trabajar de la mano con el gobierno nacional para esa implementación. Obviamente también es necesaria la participación de gobernadores y alcaldes en la formulación del documento COMPES para el plan marco de implementación, el cual contendrá los recursos indicativos necesarios para su financiación, así como sus fuentes. Los recursos de regalías también se han incluido como otra de las fuentes que las entidades territoriales, como departamentos y municipios, aportaremos para la implementación de los acuerdos. Para finalizar las intervenciones de los invitados, el alcalde de Toribío, Cauca, Alcibiades Escue, afirmó que en su municipio desde hace 2 años no se ha encontrado ni un muerto por conflicto armado, gracias al cese al fuego. Toribío es un municipio en la que este territorio tiene muchas bondades para salir de esa situación de pobreza a la que está viviendo. Sin embargo, el conflicto armado ha postergado y sigue postergando las posibilidades de reconstrucción económica, social, territorial, política y cultural de esta población. Creo que Toribío tiene las posibilidades, en el caso de refrendar los acuerdos, de tomar ese liderazgo
por su propia condición, con sus habitantes, con su municipio, con sus autoridades indígenas, con el apoyo y el respaldo del gobierno departamental y por ende del gobierno nacional. A eso le ha venido apostando Toribio. Fuera de estar pendiente de las diferentes intervenciones, el equipo periodístico de Voces del Senado realizó varios informes. Daniela Willes habló con los miembros del Centro Democrático, quienes expresaron su inconformidad por los puntos del acuerdo que siguen idénticos después del plebiscito. Carlos Holmes, candidato del Centro Democrático a la vicepresidencia de la República en las elecciones de 2014, se refirió a los puntos que desde el partido consideraban cruciales dentro del acuerdo de paz, los cuales, desde su opinión, no se habían modificado en las nuevas negociaciones. En el acuerdo reformado, evidentemente se recogieron propuestas y sugerencias de distintos sectores del no, pero algunos puntos fundamentales permanecen idénticos. Que puedan ser elegidos inmediatamente los principales de los más graves delitos, sigue idéntico. Que la sanción sea solamente restricción de la libertad y no privación de la libertad, sigue idéntico. El bloque de constitucionalidad tácitamente sigue idéntico. Que el delito de narcotráfico pueda ser considerado como conexo al delito político sigue idéntico. Que la Jurisdicción Especial para la Paz no tendrá una articulación orgánica integral con la jurisdicción ordinaria sigue idéntico. Por otro lado, habló sobre la alternativa que planteaba el Centro Democrático para una refrendación popular de los acuerdos. El pueblo se pronunció el 2 de octubre. Si el pueblo dijo no, el Congreso no puede decir sí. ¿Cuál es el camino entonces para que se pronuncie el pueblo que ya se pronunció con respecto a un texto reformado o modificado? Otro mecanismo de participación popular. Puede ser un plebiscito o un referendo limitado a aquellos temas más sensibles. Nosotros ya hemos señalado que vamos a salir a la calle, los escenarios académicos, empresariales, sociales, a explicar nuestra posición. Y si el Congreso aprueba una moción de refrendación, para lo cual no tiene atribuciones, podría haber graves consecuencias políticas desde mi punto de vista e incluso algunas connotaciones de carácter legal. Diego y amables oyentes, la tercera parte de la agenda de este día estaba agendada para los senadores de la República, quienes procedieron a expresar sus diferentes opiniones. Así es, Sandra, esto sucedió cerca de las 3 de la tarde cuando se abrieron los micrófonos durante 20 minutos a los voceros de los partidos para expresar las diferentes posiciones. El primero en iniciar fue el senador del Partido Maíz, Marco Avirama. Este fue el encargado de iniciar los precedentes por parte de las agremiaciones políticas y su mensaje fue la solicitud de las minorías a favor de una pronta implementación de los acuerdos. Que aquí debemos estar unidos para poder salir adelante en este conflicto. Ya nuestras comunidades, los campesinos, los afros están cansados de la violencia y no queremos abandonar nuestros territorios. Vamos a defenderlos y vamos a devolvernos muchos de los que fuimos desplazados para posesionarnos nuevamente en el derecho a nuestras tierras. El turno ahora fue para la senadora Doris Vega como vocera del Partido Opción Ciudadana. Resaltó que este nuevo acuerdo ha sido incluyente y ha tenido en cuenta los cambios propuestos desde los diferentes sectores del gobierno, por lo que recomienda avalar el acto legislativo para la paz en el Congreso y darle fin a los 52 años de violencia que se ha vivido en el país. Somos partidarios de apoyar el nuevo acuerdo firmado y refrendarlo. Este hecho en sí no es suficiente para trazar un camino expedito para ponerle fin a la violencia. Nosotros queremos dejar constancia de que es responsabilidad de las instituciones y fundamentalmente del gobierno la búsqueda del acuerdo nacional que le dé tranquilidad y solidez al proceso de paz en donde todos trabajemos, pero que no exista una víctima más en el escenario de esta paz. Como garantía para los líderes del no, Iván Duque del Centro Democrático afirmó que este acuerdo de paz ha sido una plataforma electoral que dejó en el olvido el verdadero sentido de la paz y reafirmó ante el país la posición como partido oficial de la oposición. Y creo que lo que hoy se llama acuerdo nuevo vale la pena revisarlo, porque si bien se acogieron algunas precisiones necesarias por las propias falencias del documento, hay algunos aspectos sustanciales que aún siguen allí y que no permiten hablar de ningún nuevo acuerdo, sobre todo en esos aspectos. El artículo 36 que permite la elegibilidad política, a pesar que la coalición del no estuvo dispuesta a aceptarla después de cumplir la pena, fue rechazada. Ni siquiera hoy. Y esa es la tosudez que no puede permitir el Congreso con su independencia a que las FARC le impongan a Colombia eso. Se aceptó que pudiera haber elegibilidad después de pagar la pena y esa tosudez de las FARC
es la que puede herir gravemente la sostenibilidad de estos acuerdos. El senador del Partido Conservador Hernán Andrade hizo un breve recorrido por los múltiples intentos de paz que se han adelantado en las diferentes generaciones gubernamentales y por eso apoyó la proximidad que se ha realizado en el gabinete del presidente Juan Manuel Santos por tener un documento con los acuerdos mutuos de paz. Claro que tenemos competencia, colombianos. Ese ejercicio de control político, artículo 114, cláusula general de competencia, y claro que tiene competencia el Congreso de Colombia. Y como conservador he querido traer en este escenario la memoria de un hombre profundamente conservador, vertical recio, el hombre más duro antes de la presidencia del presidente Uribe, el hombre más duro contra la guerrilla y la criminalidad como es Álvaro Gómez Hurtado, quien antes simbolizó en Colombia y sigue simbolizando la mano dura contra la guerrilla. Citando a Bolívar decía que la gloria está en ser grande, y él sí que lo era. Por eso no hay que detenerse en pequeñez. El senador Carlos Fernando Galán mencionó que este gobierno tuvo tiempo para aprender de los aciertos y errores que los anteriores mandatos cometieron en los diferentes intentos por la paz. Por eso califica en nombre del partido Cambio Radical como oportuno que la línea del documento legítimo por la paz esté determinada por temas de agro, narcotráfico y reinserción a través de la justicia transicional. El tema del agro, el tema de la participación en política en particular. Dos, un tema fundamental y es lo que se ha convertido en el combustible de la guerra en Colombia, el narcotráfico, que habría que sumarle tal vez lo relativo a la minería ilegal y a todo tipo de actividades ilegales que han puesto en práctica las FARC. En esta mañana de sábado continuamos en Voces del Senado y le damos paso ahora al senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien intervino en la plenaria sobre la refrendación de los acuerdos que se llegó por parte del Congreso de la República esta semana. Dijo que se encuentra preocupado por la asignación de las curules para los miembros de las FARC, ya que estas restan a quienes por procedimientos democráticos ocupan un cargo político en el Congreso, pero a pesar de ello, apoyará positivamente el acuerdo de paz. Nosotros no nos oponemos a que a las FARC se les den curules, no tenemos reparos a esa decisión, pero le hemos planteado al propio presidente Santos, no solo el Polo, a esa reunión fue el Polo, el MIRA, los Verdes, la ASI y los progresistas, y le dijimos al presidente Santos que la manera como se estableció la asignación de curules para las FARC, no las curules mismas, sino la manera como se estableció es contraria a las necesidades nuestras. Esas curules están establecidas no para que sean curules de más, sino curules que se sustraigan en beneficio de ellos de las actuales curules. Como líder del Partido Verde, la senadora Claudia López argumentó que el encuentro dado es positivo, ya que busca la manera de ponerle fin a una guerra de más de 50 años. Asimismo, en representación de su partido, afirma que no se pueden poner a esperar la paz buscando unos mejores acuerdos cuando el pueblo víctima exige que los fusiles se silencien ya. ¿Quieren un acuerdo por la paz? Comprometámonos. Le exijo, le pido, le ruego hoy a este Congreso, al gobierno, comprometámonos a que en el 2017 no se mata un líder más y a que los que han matado a los 48 ya asesinados van a ser juzgados. Comprometámonos a que en el 2017 se erradica la mitad de la coca sembrada en este país, porque es que para eso es que estamos haciendo los acuerdos. Comprometámonos a que comandos conjuntos del Ejército, la Policía y la Fiscalía reemplazarán a las FARC para poder proveer seguridad y justicia rural pública e institucionalizada. Comprometámonos a que las hectáreas restituidas a campesinos despojados lleguen a 1 millón de hectáreas. Esa es la verdadera refrendación. Ese es el compromiso mínimo. Enumero esos 6. Este Congreso tiene que aprobar el primer plan de inversiones para la paz el año entrante, que es inversión adicional, nueva, para cerrar las brechas urbano-rurales. El expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, en la segunda intervención del Centro Democrático, sostiene que para aplicar el nuevo acuerdo se requiere la consulta popular por orden de la Corte Constitucional. Afirma que un acto del Congreso no puede hacer el papel de democracia directa, por lo que solicita llevar este nuevo acuerdo a las urnas. El presidente propuso el referéndum. El Congreso aprobó una ley para que el referéndum pudiera coincidir con otro certamen electoral. Después les pareció que por tener que hacer preguntas por cada tema y además por la dificultad de reformar el umbral del referéndum,
que es del nivel constitucional, era mejor el plebiscito. El presidente lo prometió. Aquí se tramitó la reforma. Cuando uno lee la sentencia de la Corte Constitucional, creo no estar equivocado, lo digo sin un afán de mentir. Me parece que la Corte, a lo largo de esa sentencia, se está refiriendo a un mecanismo refrendatario de democracia directa. Entonces, esto nos hace llegar a nosotros a la conclusión de que el artículo 44 de la Ley Quinta, Reglamento del Congreso, le permite al Congreso tener un pronunciamiento político sobre políticas del gobierno, pero creemos que un acto del Congreso no puede sustituir un sistema de refrendación que el Congreso, el Ejecutivo y la Corte Constitucional consideraron que era de democracia directa, porque este sería de democracia indirecta. Los saludo al senador Mario Fernández, los invito a pasar una Navidad en paz, en familia, en unidad y por supuesto que si las circunstancias lo permiten, tengamos un país en paz y por supuesto invitarlos a visitar mi región, el Golfo de Morrosquillo, las playas de Coveñas, Sincelejo y que allá estaremos prestos a atender a todos los que nos visiten. Voces del Senado. Bueno, Diego, para finalizar la intervención de los partidos, hablaron por el partido de la U, el partido oficial del gobierno, el senador Roy Barreras, quien poéticamente calificó que el voto que dé el Senado será el camino que iluminaría el país hacia la paz. Para completar el tiempo asignado al partido de la U, habló el jefe de la colectividad y senador Armando Benedetti, quien resaltó que no se puede ser negativo en la paz. Dijo y también destacó los puntos de la oposición que han sido incluidos como petición de los seguidores del no. Y para finalizar las intervenciones de los partidos políticos, el senador Horacio Zerpa expresó ante la plenaria del Senado el apoyo total del Partido Liberal para la refrendación de los acuerdos y dio lectura además a la proposición con la que se refrendarían los acuerdos de paz. Ahí está, Sandra, resumido 12 horas o más de 12 horas de debate en el Congreso de la República, especialmente en el Senado, sobre el tema de la refrendación. Ustedes han escuchado a los voceros del sí, a los voceros del no y a las diferentes bancadas quienes al final votaron y decidieron que el Congreso de la República tiene que refrendar los acuerdos. Así es, Diego, y con eso terminamos, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Finaliza nuestra emisión de Voces del Senado. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7:05 de la noche y opinar sobre nuestros temas. Sandra, queremos saber qué está ocurriendo en su departamento, cuál es su historia. Pueden contárnosla a través de las diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentran en Senado Colombia y en Twitter somos @senadogobco. Para ampliar más información, escríbanos a vocesdelsenado@senado.gov.co. Un excelente día para todos y nos despedimos con la canción de Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. ¡Feliz sábado para todos! Para contar sin nostalgia que también tuve 20 años